Desarraigo, la palabra es muy fuerte, muy fuerte. No sé si el origen latino tiene algo que ver con ello, sí. Es un poco el decir no me queréis, entonces yo no os quiero. A partir de ahí, de ese rechazo que hemos tenido de la parte de allá, el querer ser más fuertes y decir pues yo no os quiero, mentira. Es un desarraigo forzado. Es el querer ser más fuerte, pero en realidad es una herida que llevas ahí dentro. Y una herida que es fuerte, que supura, que está ahí, es constante. Porque si no, no podrías comprender de que cuando hablas de España y alguien quiere hablar mal de España, aquel que está diciendo que yo con España ya no tengo nada que ver, salta ahí como un rayo y va a defender aquello que él considera que no tiene que defender. Eso es auténtico. Pero también es auténtico que estando en España, yo si atacan a Francia en cosas que considero que no son justas, oye, pues también contesto y yo digo, no, tenéis una visión muy falsa de lo que es aquello y de cómo nos vivimos nosotros los españoles. Habéis creído en un principio que cuando se escribía diciendo vivo en un hotel, aquello era Jauja, era el Perú, y ya estábamos instalados, ya teníamos cuenta corriente. Y no habéis sabido todo lo que hemos pedido penalizar en esos lugares hasta que ya te has dado cuenta de que la vuelta no era posible. ¿De qué me falta algo? No lo sé. Tendré mucha franqueza a este respecto porque al que le faltaba algo era a mi padre, eso sí. No lo decía porque se había casado con una mujer francesa, encontró un oficio primero de contabilidad y luego acabó ejerciendo un cargo importante en los servicios financieros de la fábrica donde estaba, del lugar donde trabajaba. Entonces se asimiló muy bien. Fue uno de los que más se asimilaron por sus funciones, por su casamiento con francesa, que no siempre fue el caso. Para otros se asimiló muy bien, pero a pesar de todo, a pesar de asimilarse, a pesar de hablar un francés no perfecto, pero casi, con un acento que podía ser un acento de Toulouse o de Perpignan, pero nadie podía pensar que era español. Entonces, a pesar de esto, yo sé que le faltaba algo. Es normal porque tú abandonas tu tierra y a pesar de todo sigue siendo tu tierra. Para mí es algo un poco diferente porque mi tierra es Francia y las raíces españolas solo después las encuentro. Porque al principio, hasta los 6, 7, 8, 9, 10 años, para mí no había ningún problema. Yo era francés como los demás y nada más. Solo después te das cuenta de que cuando quieres buscar, cuando quieres ir en las huellas paternas, entonces es un hilo que tú deshilachas y que yendo hacia la vida del padre tienes que remontar hasta la de los abuelos. Pero claro, el joven se va haciendo, es más bien, más que un exiliado puro, es un diaspórico, es un poco como un judío. Se parece a la experiencia hebrea. Es como un judío que vive dos culturas a la vez. No se puede ser más alemán que los grandes judíos alemanes, que los grandes escritores judíos alemanes. O se puede ser más germánico de lengua y de inteligencia que Freud. Al mismo tiempo pertenecen también a otro mundo, ¿no? Entonces esa doble pertenencia es más fuerte en el hijo de exiliado que en el exiliado. El exiliado está en Estados Unidos, está en México, el hombre de la generación que tiene ya 40 años, digamos, o 30 y tantos, 30 años, pues está en Estados Unidos, se encuentra en Estados Unidos, pero es completamente de otro sitio, ¿no? Es una división entre el ser y el estar, la división del exiliado maduro. Bueno, absolutamente. En primer lugar,
debo presumir de haberlo hecho yo. No, mi mujer habla mejor francés que español. Español hablo muy bien. Del mismo modo que yo hablo bien francés, pero hablo mejor español, ella es al revés. Entonces a los niños, pues la madre, la lengua afectuosa era el francés. Yo no. Yo prefiero español. Y yo siempre les he hablado en español.